Buenas tardes, muchachos. Este es un breve video de presentación de mí y de la materia que les estaré impartiendo durante este semestre. Básicamente, pues quiero aprovechar este tiempo asincrónico para poder presentarme y hablar un poquito sobre la materia antes de tener nuestra sesión en línea. Mi nombre, bueno, ya lo conocen a través del CIAU, es Luis Daniel Hernández Ortega. Yo soy químico farmacobiólogo de formación, estudié en la Universidad de Guadalajara esta licenciatura. Posteriormente estudié la maestría en Ciencias en Biología Molecular en Medicina, también en la Universidad de Guadalajara, y el doctorado en Ciencias en Biología Molecular en Medicina, también en la Universidad de Guadalajara. Tengo un postdoctoral internship en ingenierización de células madre IPS para modelaje de enfermedades in vitro en la Universidad de Washington. Dentro de mi formación académica, bueno, pues también tengo varios diplomados, varios cursos, cosas que para esto pues no es a lo mejor muy relevante. Al igual que en la experiencia profesional, bueno, pues he sido profesor de asignaturas muy diversas como bioquímica, biología molecular, nutrigenética y nutrigenómica, genética, metodología de la investigación, etcétera. Fui director académico de la licenciatura en QFB en una universidad privada. Actualmente soy profesor investigador de la Universidad de Guadalajara con mi plaza en el Cutonalá. Soy Scientific Director en la empresa Sential Bioscience and Health, de la cual también soy socio y cofundador. Dentro de la producción científica, pues tengo varios artículos científicos publicados en revistas indizadas y arbitradas por pares, libros para estudiantes a nivel licenciatura, aunque actualmente estoy en un proyecto de libro para alumnos de doctorado, manuales de prácticas, realizado también varios diplomados, formulado varios cursos, etcétera, ¿no? Como les mencionaba, pues bueno, el currículum es algo extenso como para poder acoplarlo aquí, pero esto es lo más relevante para ustedes, dado que es lo que guarda un poquito más de relación con lo que son estas materias y con su formación académica. Propiamente, yo he participado en la Universidad de Guadalajara desde 2011, donde comencé a trabajar dando propiamente la materia de biología molecular a los alumnos de medicina en el CUCS. Por ahí de 2012 estuvimos participando con las reformas en cuanto a lo que sería el cambio en la malla curricular y en diferentes aspectos de la carrera de médico, cirujano y partero. Personalmente escribí el programa de biología molecular en la clínica, el de medicina genómica y participé activamente junto con otros profesores en el de biología molecular. Por lo que se podría decir, bueno, que tengo experiencia profesional eh, que va enfocada a cada uno de los aspectos que vienen en estos programas, no solamente por haberlos escrito, sino porque fueron diseñados para poder satisfacer varias necesidades de los médicos en torno a lo que es toda el área de la biotecnología. Este soy yo. eh, bueno, no me parezco tanto el día de hoy, ya me corté el pelo, me rasuré un poco, pero pues si por ahí me ven, soy ese. Mi nombre ya se los dije. Contacto, aquí les coloco 3 correos. El primero de ellos, que es el de extensión académicos, será el correo oficial, por así decirlo, en el cual vamos a estarnos manejando un poco más, pero pues para evitarnos problemas de que si no le llegan los mensajes o que profe me marque error o muchas cosas de este tipo que suelen decirme, pues les pongo otras opciones. Así si ustedes me tienen que comunicar algo de lo cual yo me tenga que enterar y me dicen que lo mandaron a un correo, pero se los está botando, pues bueno, tienen otras 2 opciones. Cabe destacar que el académico es sin acento, solo que el corrector me lo puso y no me había fijado. Mi celular, ahí lo tienen, igual lo pueden ver desde el chat que armamos para poder estar platicando entre todos. Mi oficina está en el Cutonalá, en el edificio de salud, en la planta alta, a la izquierda. Es subiendo las escaleras por donde está el esqueleto
por ese pasillo al fondo a la izquierda y está más o menos a medio pasillo junto al departamento de ingenierías. También soy el encargado del laboratorio de biología molecular y genética, entonces en ocasiones pudiera estar en el laboratorio si no es que estoy en mi oficina. Actualmente por la pandemia, pues no estamos yendo muy seguido a Cutonalá, estamos haciendo algunas guardias, pero pues pueden contactarme a través del correo o mandarme un mensaje de WhatsApp al grupo. Pero bueno, ya platicaremos un poco más de si tienen alguna duda sobre mi formación profesional o sobre alguna otra cosa durante lo que es la clase. Lo primero que me gustaría revisar con ustedes es por qué estudiamos biología molecular. ¿La biología molecular es realmente útil para los médicos? Bueno, no solamente para los médicos, tenemos varias áreas en la biología molecular que abarcan desde la agronomía, la criminalística, la nutrición, eh, la genética médica, etcétera, etcétera. Entonces, el punto de estudiar biología molecular viene fundamentado desde un eje temático basado en la biotecnología. Este eje biotecnológico es el eje que les mencionaba, estuvimos trabajando desde 2012, en el cual se toma en cuenta el comienzo del eje desde que ustedes toman la materia de bioquímica. La materia de bioquímica es una materia que a ustedes les da a entender a la célula como una unidad funcional, conocer la estructura de la célula, sus organelos, sus vías anabólicas y catabólicas que son indispensables para su funcionamiento, entender toda la química de la célula, las reacciones enzimáticas, básicamente este tipo de situaciones se ven mediadas por proteínas, estas enzimas. Estas enzimas, al ser proteínas, pues además de ello están codificadas en algo que denominamos genes. Sin embargo, en la bioquímica no estudiamos nosotros los genes, estudiamos las proteínas como tal, qué tipo de reacciones van a estar activando, cómo es su regulación. Estudiaron ustedes todas las vías, por ejemplo, la de la glucólisis, ciclo de Krebs, descarboxilación oxidativa del piruvato, el transporte de cadena electrónica, que básicamente pues es una vía catabólica para la producción de energía, pero asimismo estudiaron vías catabólicas no solo para glucosa, sino también para ácidos grasos, para lípidos, para incluso para proteínas, y revisaron la contraparte, que son las vías anabólicas, el cómo formar proteínas, cómo formar azúcares y cómo formar lípidos. Esto, pues, bueno, básicamente es el inicio de nuestro eje biotecnológico, donde ustedes comienzan a entender, comienzan a absorber este conocimiento, pero después hay que ir comprendiendo un poco más de la regulación. Por eso pasamos a biología molecular básica. Esta materia ustedes la llevan en segundo semestre. Con esta materia se supone que ustedes deben comprender la expresión de los genes y su regulación, la cual puede tener efectos ambientales. O sea, nosotros podemos incrementar o podemos disminuir la expresión de ciertos genes dependiendo del medio ambiente. Todo esto en situaciones de normalidad. Al aprender todas estas situaciones normales, nosotros podemos utilizar esta información para el diagnóstico molecular. Entender qué es lo que pasa cuando un gen se sobreexpresa o cuando un gen se subexpresa y de esta manera poder comenzar a relacionarlos con enfermedades. Es por eso que en biología molecular básica hay un módulo en el cual vamos a hablar de diagnóstico molecular. Entonces, básicamente en esta materia entendemos cómo es la dinámica de los genes, cómo se regula su expresión y cómo es que nosotros podemos aprovechar esta información. Sin embargo, en esta materia nosotros no vamos a estudiar propiamente los genes, sus nombres o su relación con algunas enfermedades. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en genética, que es una materia de tercer semestre. Ahí ustedes conocerán las enfermedades y síndromes de origen genético, entendiendo también las leyes de herencia de acuerdo a cada tipo de gen
y aprenderán a diferenciar los fenotipos de cada una de estas enfermedades. Al mismo tiempo, en tercer semestre, se lleva una materia, que es la de inmunología médica, en la cual ustedes deben comprender los procesos celulares mediados por citocinas y la regulación epigenética de las mismas. Cómo un efecto ambiental, por ejemplo, puede subir ciertas citocinas o disminuirlas, cómo algún microorganismo puede desencadenar toda una respuesta. Pero para ello, bueno, la biología molecular básica se vuelve fundamental en el entendimiento de diversas vías moleculares al interior de estas células. Posteriormente a esta materia, nosotros vamos a entrar a biología molecular en la clínica, donde comprenderán las enfermedades multifactoriales desde el punto de vista molecular. Esto ya es un poco más complejo que entender las enfermedades genéticas. Ya verán en algunas de las secciones del programa que tenemos pues que estudiar desde el nivel más básico de una de estas enfermedades hasta entender todos los procesos bioquímicos y todas las vías moleculares que se alteran durante esta enfermedad. Como no tenemos todo el tiempo del mundo para poder estudiar pues, todas las enfermedades, básicamente en este programa se revisan las enfermedades más comunes en México. Vamos a hablar de obesidad, de diabetes, de cáncer, de algunas enfermedades neurodegenerativas y de esta manera, bueno, ustedes aprenden a desmenuzar las enfermedades desde el punto de vista molecular, pero muy importante es que también van a aprender a teorizar sobre el tratamiento multidisciplinario que deberán realizar en cada una de ellas. Y por último tenemos medicina genómica, que es una materia, parte de las optativas. Con esta es con la que concluimos el eje biotecnológico. Al ser una materia optativa, vamos a dejar solamente las partes más, digamos, más avanzadas de lo que es la medicina genómica dentro de esta materia. Aprenderíamos sobre las técnicas de diagnóstico y tratamiento que están en el state of the art a nivel mundial. Muchas de ellas, cabe destacar, pues no se aplican en México o es necesario aplicarlas a manera de maquila, donde tenemos que enviar las muestras o se tiene que hacer análisis pues por fuera del país. Y es por esto que esta materia pues incluye esta información, porque al ser una materia optativa, pues no todos de ustedes la tomarán. Sin embargo, en biología molecular en la clínica se ven las más frecuentes, las enfermedades más frecuentes en México y se habla sobre los tratamientos convencionales y sobre los tratamientos que ya se están efectuando en México. Esta es la diferencia entre estas dos materias y con esto es con lo que se concluye el eje temático de la biotecnología. Cabe destacar que al ser un eje temático, todas estas materias llevan un tipo de seriación. Aunque genética e inmunología se toman en el mismo semestre o en periodos muy cercanos de tiempo, es necesario que ustedes tengan conocimientos muy bien fundamentados de biología molecular para poder entender la parte básica de genética y de inmunología. Si nosotros no sabemos biología molecular, vamos a batallar en genética y vamos a batallar en inmunología. Y eso nos va a dar problemas en biología molecular en la clínica y pues va a ser casi imposible que nosotros tomemos medicina genómica. No, no hablamos de lo que sería un hueco en bioquímica, que pues sería de primer semestre, porque si nosotros no entendemos bioquímica, no podemos dedicarle el poco tiempo del semestre que tenemos de biología molecular básica para rellenar esos huecos. Entonces, alumnos de segundo semestre que sepan que tienen deficiencias o algunos temas que no han podido comprender al 100%, que no han podido dar por concluidos, hay que retomar su materia, hay que tomar el libro, hay que ponernos a estudiar porque la materia de biología molecular básica no tenemos tanto tiempo. Estamos recortados. Este semestre solamente se impartirán 3 horas a la semana de biología molecular básica. Vamos a intentar eficientar el tiempo,
pero aún así a mí no me da tiempo para dar bioquímica y biología molecular al mismo tiempo. Lo mismo para los alumnos de biología molecular en la clínica. Si no tienen bases bien fundamentadas de inmunología, de genética o de biología molecular o de bioquímica, pues vamos a tener ahí algunos problemitas en el entendimiento de los temas, porque bueno, estos temas son un poco más avanzados. No solo esto, no solo las materias tienen una unión a nivel vertical, como esta seriación, donde una es prerequisito de la otra, sino que también tienen ese entrelazamiento a nivel horizontal. Por ejemplo, biología molecular básica se lleva en segundo semestre al mismo tiempo que fisiología. Y ustedes deberían entender, por ejemplo, que los procesos fisiológicos pueden ser regulados a través de la expresión de genes. Y algunas de estas alteraciones que podemos encontrar en algunos procesos fisiológicos se pueden deber a efectos ambientales que cambian la expresión de genes y que luego esto pues nos lleva a situaciones de anormalidad. Entonces, eso puede suceder en segundo semestre. Lo mismo en tercer semestre, en quinto semestre. Tenemos materias que a nivel horizontal chocan muy de la mano con las del eje biotecnológico y que para entender una, a veces se necesita conocer un poquito de la otra. Es por esto que conforme vamos avanzando en el semestre, si hay por ahí dudas o comentarios de alguna otra materia que podamos dialogar durante la clase, pues son bienvenidos. La idea es que ustedes puedan tener un conocimiento significativo y que este conocimiento que ustedes vayan a estar generando, pues pueda tener una aplicación directa para que no se les olvide y no vayan a pensar que la materia es una materia de relleno. Todas estas materias fueron hiladas gracias a los profesores que trabajaron con nosotros en Cooks, de manera que pues no tuviéramos temas como de relleno, ¿no? Sino que todo tuviera un porqué. De hecho, ustedes aquí pueden observar la malla curricular de la carrera hasta quinto semestre, donde podemos encontrar las materias a nivel horizontal y podemos ir viendo las materias también a nivel vertical, como encontramos otras materias que nos pueden ir ayudando a entender nuestras mismas materias del eje biotecnológico. Por ejemplo, llegando a biología molecular en la clínica en quinto semestre, como vamos a hablar de enfermedades, vamos a hablar de tratamientos novedosos. Para el momento en el que ustedes llegan a biología molecular, ustedes ya deben de saber algo de microbiología, de farmacología, de fisiología, de inmunología, de salud pública incluso, que nos ayude a entender la enfermedad de una manera global para poder entender el tratamiento y para poder proponer nuevos tratamientos. Entonces, la materia en sí, aunque es biología molecular en la clínica, no solo habla de biología molecular, no solo se apoya en biología molecular básica. Y lo mismo nos pasará con biología molecular básica. Vamos a necesitar también de bioquímica, un poquito de histología, de metodología de la investigación. ¿Por qué? Porque en ambas materias también vamos a desarrollar un proyecto final. Este proyecto final es basado en una enfermedad. Esta enfermedad ustedes la van a escoger. Va a ser una enfermedad que a ustedes les interese mucho porque van a estudiar mucho sobre esa enfermedad durante todo el semestre. Les mandaré una rúbrica donde ustedes entenderán un poquito este trabajo final, el cual básicamente en biología molecular básica, pues es entender la enfermedad a nivel molecular y describirla, desarrollarla, explicar las vías moleculares, entre otras situaciones de este tipo. Y en biología molecular en la clínica, además de desarrollarla a nivel molecular, hay que proponer una terapia. Una terapia novedosa que puede ir fundamentada en diversas otras terapias que vamos a estar estudiando durante el semestre. Es por esto que primero quiero que lean pues la rúbrica y ya luego poco a poco iremos platicando un poquito del desarrollo de lo que son las terapias.
Pero la parte básica pues se puede ir trabajando desde ahorita. Ahora, ¿cómo integramos este eje de acuerdo a los niveles de conocimiento en cada una de las etapas? Porque es muy fácil decir, vamos a aprender, vamos a ver bioquímica, luego vamos a ver biología molecular, inmuno, genética, biología molecular en la clínica, medicina genómica, pero realmente, ¿cómo podemos integrar este conocimiento? Bueno, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, recordamos que hay diferentes niveles del desarrollo del conocimiento. Nosotros vamos a empezar en el pensamiento de orden inferior, que es el recordar, ¿no? Si yo esto lo comparo con la manera en la que aprenden, por ejemplo, matemáticas, recordar es como, pues bueno, aprenderme las tablas de multiplicar, ¿sí? Muchos de ustedes, pues, se aprendieron las tablas macheteando, macheteando, macheteando. Luego, un poquito más adelante, empezaron a comprender lo que se habían aprendido de memoria. Saber que 2 por 2 es 4, por qué doblar el primer número, pues nos da un incremento de tipo exponencial y bueno, algunas otras situaciones lógicas que ustedes empezaron a comprender, ¿no? Después comenzaron a aplicar, el profesor les daba algún problema que decía que Pepito tenía que ir a la tienda y tenía que comprar 5 gancitos y cada gancito valía 5 pesos. Entonces, ¿cuánto era lo que tenía que Pepito darle al tendero o etcétera, ¿no? Problemas matemáticos sencillos. Posteriormente esos problemas se comienzan a hacer un poco más complicados. Empezamos a analizar situaciones ya más complejas, que si Pepito traía un billete de 200, pero el, el Gansito a lo mejor tenía un impuesto del 16%, y aparte Pepito quería dar el 5% de propina, y bla, 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 ¿no? Entonces nuestro problema se empezaba a formar un poco más complejo. Teníamos que analizar con ayuda de otras herramientas. Y es ahí donde a lo mejor le empezamos a meter un poquito al álgebra, ¿verdad? Posteriormente empezamos a evaluar situaciones. Y el último nivel, que bueno, a lo mejor en matemáticas, pues muchos de nosotros no hemos llegado, pues es el nivel de crear, ¿no? Crear, por ejemplo, una manera de resolver un problema muy nuestro, que no ha sido descrito en algún libro, una metodología diferente. Ese es el punto máximo, ¿no? En la situación de salud, pues bueno, aquí hay unos pequeños ejemplos con una vacuna, ¿no? Por ejemplo, recordar, comprender estos bichos, luego pues, comprender que, por ejemplo, no es lo mismo una bacteria que un virus, comenzar a aplicar nuestro conocimiento en medicina, analizar los resultados, evaluar y a lo mejor llegar a crear una vacuna. Esto es la manera en la que el pensamiento tiene que ir creciendo desde un orden inferior hasta un orden superior. Con esta misma pirámide, nosotros podemos recordar los modelos educativos que hemos tenido durante nuestra vida. El modelo más viejo, el modelo, pues ya muy, muy en desuso en algunos lugares, es el modelo conductual, ¿no? Este modelo de Pavlov, donde mucho se basa en recordar, en repetir, desde información hasta lo que son actitudes. Este modelo conductual, pues es clásico, a lo mejor recordar quien haya estado en una escuela católica con las monjitas, que te están diciendo cómo te comportes, cómo te sientes, cómo te pares. Y si son muy viejos, a lo mejor como yo, pues los reglazos en la mano o algunos castigos de tipo físico, ¿no? Eso es el conductual, que básicamente nos quiere hacer recordar la información o recordar cómo debemos de comportarnos. Posteriormente, Piaget introduce lo que es el modelo cognitivo. Pues no es suficiente recordar, no es suficiente saberme las tablas, necesito comprenderlas, necesito comprender qué es lo que, para qué las voy a usar. Entonces, en el modelo cognitivo, nosotros pues comenzamos a resolver pequeños problemitas, comenzamos a mucho de repetir a lo mejor el problema que tenía el profesor,
o algo que ya tiene una solución, ¿no? Y por último viene el modelo constructivista, el modelo introducido por Vygotsky, donde nosotros ya tenemos que no solamente recordar y comprender, sino hay que aplicar. Entonces los problemas se vuelven problemas más de la vida diaria, problemas que realmente requieren una aplicación del conocimiento, que nos pueden ayudar luego a analizar, a evaluar y a llegar a crear nuevas soluciones. Tomando esto como punto de partida, bueno, pues nosotros empezamos en bioquímica, recordando las vías metabólicas, aprendiéndonos la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa del piruvato, la cadena de transporte electrónica, el ciclo de Cori, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, en biología molecular, comprendemos cómo es que esto se regula. Empezamos a hacer ahí algunos pequeños ejercicios, empezamos a intentar aplicar nuestro conocimiento, ¿no? En inmunología y en genética, ahí ya empezamos a aplicar lo que aprendimos en biología molecular, todos los genes, las vías metabólicas, la regulación celular, analizamos fenotipos, analizamos qué pasaría si un gen estuviera alterado, empezamos a llegar a un orden superior de conocimiento. Posteriormente, en biología molecular en la clínica, aprendemos a evaluar situaciones complejas como una enfermedad, como en este caso les hablaba de enfermedades multifactoriales. Entender una enfermedad desde el punto de vista genético, epigenético, ambiental, entender toda la enfermedad de manera global para luego nosotros empezar los primeros indicios de lo que es crear, ¿no? Vamos a hacer un trabajo final en el cual vamos a proponer una terapia novedosa. Eso ya está llegando a la punta, llegando a crear. Solo que, bueno, nos vamos a quedar un escaloncito abajo porque, bueno, aunque a ustedes se les ocurriera una terapia muy buena, lo más seguro es que le faltaría mucho tiempo y a lo mejor muchos años para llegar hasta el punto de crear, donde pudiera ser una realidad, ¿no? Entonces lo vamos a dejar simplemente como un ejercicio de clase. No vamos a picarle a ningún paciente ni aplicarles la terapia en la cual ustedes estén pensando. Eh, el último punto, el de crear, pues no lo vamos a ver como tal. A lo mejor si ustedes hicieran una tesis de licenciatura, pues ustedes estarían en un punto de creación, donde ustedes estarían creando un poquito de conocimiento o aplicando algo de lo que ya aprendieron. Entonces vamos a sustituir ese piquito con la materia de medicina genómica y vamos a entender lo que se ha estado creando en el mundo, a una manera pues de llegar a este pico final. Aunque bueno, pensando por cada una de estas materias, lo ideal es que la mayoría de las materias llegaran lo más arriba en los niveles de conocimiento posibles. No es posible que yo en bioquímica les pida que lleguen hasta crear, pero sí pues es bastante entendible que pudieran llegar a comprender y aplicar si es que tuvieron un buen profesor de bioquímica, donde comprendieron la bioquímica ya en un humano, comprendieron la bioquímica alterada, por ejemplo, en una enfermedad, y aplicaron mediante el estudio de diversos casos clínicos, ¿no? Eso sería lo ideal. Ahora, nuestro modelo educativo en la Universidad de Guadalajara es un modelo educativo basado en competencias. Básicamente es constructivista basado en el desarrollo de competencias profesionales. Este modelo, pues sí se basa un poco en los modelos viejos cognitivo y conductual, porque, bueno, el modelo conductual siempre debe de estar presente, aunque no, a lo mejor no debe ser el básico, no debe ser lo único que debemos de manejar, porque debemos de tener una dinámica dentro de la clase que sea adecuada para lo que es el aprendizaje de todos. Entonces, si no hay una conducta mm, regular o buena del alumnado hacia la clase, pues difícilmente los demás alumnos podrán aprovecharlo, ¿no? Entonces sí les voy a pedir pues que eh, nos comportemos de manera adecuada y obedezcamos pues los tiempos necesarios para cada una de nuestras actividades.
El modelo cognitivo, pues también vamos a estarlo ahí manejando porque pues tenemos que comprender y tenemos que aplicar varias cosas, ¿no? Y el modelo constructivista, pues es, digamos, lo que yo quisiera alcanzar a llegar en cada uno de sus grupos. Llegar realmente a los niveles superiores y que ustedes puedan generar algo de aprendizaje significativo y que puedan aplicarlo en su vida profesional. Para entender un poquito más de esto, bueno, cada uno de ustedes va a tener acceso a los programas de las materias. Dentro del programa hay un apartado que se llama competencias. En este apartado encontraremos, primero que nada, la unidad de competencia, que es como la competencia general de todo el programa, de toda la materia. Esta es la competencia particular de la materia de biología molecular básica. Y si se fijan, aparte de la competencia general, tenemos esta competencia dividida y desmenuzada en tres tipos de saberes, que son el saber hacer, el saber ser y el saber saber. El saber saber, pues es el más fundamental, es esa parte básica de nuestra taxonomía de Bloom, el recordar, ¿no? El conocimiento, lo que se va a guardar en nuestra cabecita. El saber hacer es ese conocimiento, cómo lo aplico, cómo voy a des- eh, analizar problemas, proponer soluciones, contestar ejercicios, entender casos clínicos, eso es el saber hacer. Y el último, que bueno, no está marcado en la taxonomía de Bloom, porque es un saber un poquito especial, es el saber ser. El saber ser es el cómo debe ser un médico, pero está dividido por cada una de nuestras materias. Porque, bueno, como habrán visto en mi desarrollo profesional, pues yo no soy médico. Entonces, es difícil que yo les diga a ustedes que van a ser médicos cómo tiene que ser un médico si yo no soy un médico. De manera que el saber ser fundamentado en la materia de biología molecular básica, si lo leen, es un poco más encaminado a lo que es el área en la cual yo me desempeño y que es esa área en la cual ustedes podrían estar incursionando a través de la medicina, donde hablo de cosas un poco generales de esta área, como puede ser el pensamiento autocrítico, la responsabilidad, la ética, el respeto, la honestidad y otras cosas que tanto el médico como el profesional de la biología molecular como yo debemos de tener. Entonces, esto obviamente es algo que ustedes en teoría aprenden a desarrollar, pero que mucho tiene que ver con la educación en casa, con los valores y con todo aquello que haya sido inculcado por sus padres. Porque aun cuando yo les pueda enseñar o les quiera aclarar qué es ser responsable en el área, como por ejemplo no cucharear datos en un diagnóstico molecular o no inventarme datos, porque pues esto afecta directamente a los pacientes, eh, habrá quien pues lo vaya a llegar a hacer porque a lo mejor pues, su educación no fue similar a la de los demás y ese sentido de responsabilidad pues no está tan desarrollado, ¿no? Entonces, este es un saber muy especial, el cual la verdad es que no muchos profesores se meten dentro de ello. Yo intentaré a manera de lo posible el, pues el intentar desarrollarles el saber ser, ¿no? Esto pasó lo que es la evaluación. Aquí está para biología molecular básica, son 2 exámenes que valen el 45%. Hay casos clínicos que se resuelven, que tienen un valor de 10%. Participación en la Expo Biología Molecular del 10%. Un proyecto final del 10%. Exposición de este proyecto final 5%. Tareas 5%. Exposición en clase 10% y participación 5%. Como nuestro modelo es por competencias, los exámenes no pueden valer más del 45%, por eso pues tienen el tope que es 45%. Y el otro 55% está asignado a todas estas otras actividades que han sido diseñadas para poder desarrollar algo de conocimiento significativo en cada uno de ustedes. No son, si se fijan, no todo está cargado a tareas como
simplemente estar haciendo resúmenes o algo que quizá no pudiera ser pues aprovechable para todos. Todos tenemos diferentes maneras de aprender. Hay quien aprende pues leyendo, subrayando, haciendo fichas de resumen, escuchando al profe, porque bueno, hay diferentes tipos de personas, ¿no? Algunos son visuales, kinestésicos, etcétera, etcétera. De manera que bueno, yo he intentado durante estos 9 años en la universidad ir desarrollando una técnica o una clase en la cual podamos aprovechar la manera de aprender de cada uno de nosotros, ¿no? Y no ser exclusivos de una parte. Esto es lo acordado por academia y es lo que se tiene que seguir. ¿Ok? Estos porcentajes ya están asignados, no están a discusión. Platicaremos algunas alternativas. Por ejemplo, lo de la Expo Biología Molecular, pues esta vez será una expo virtual. Ya les platicaremos qué es lo que se planea. No tendremos prácticas de laboratorio hasta el momento, aunque como saben, pues hace poquito se habló un poquito de ir regresando a clases a nivel licenciatura a manera de fases, pero todavía no hay detalles de ello. Entonces, por el momento lo vamos a dejar así. En biología molecular en la clínica también tenemos una competencia general. Los parámetros de evaluación son parecidos. Tenemos el 45% de los exámenes, 15% de una exposición en equipo, 20% del trabajo final, 5% de tareas de participación y 15% de casos clínicos. Como aquí estamos en un orden superior de conocimientos, si se fijan, pues estamos poniendo un poco más de peso en el trabajo final y en los casos clínicos. La exposición en equipo, ya les explicaré un poquito más adelante. Para poder hacer la exposición en equipo tienen que hacer una investigación de campo, pero tenemos que revisar qué situación de la pandemia estemos en el momento que empecemos con la investigación de campo, de manera que pues quizá lo podamos adecuar a una investigación virtual. También hay 3 tipos de saberes. Lo mismo vamos a intentar pues desarrollar cada una de estas partes en ustedes. Pueden ver esto más detalle con el programa. Tenemos también ahí las competencias profesionales y competencias genéricas. ¿Qué son las competencias genéricas y cuál es la diferencia de las profesionales? Las profesionales fueron, digamos, establecidas por todo el comité que realizó el dictamen de la carrera de médico cirujano y partero, mientras que las competencias genéricas son competencias para los profesionales en Latinoamérica. Estas están marcadas en algo que se llama Proyecto Tuning Latinoamérica, y son estas las genéricas, ¿no? Si se fijan, son bastante genéricas, aplican a diversas carreras, como por ejemplo la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, la capacidad de aplicar conocimientos en la práctica, para organizar y planificar tiempo, etcétera, etcétera. También en el tuning pueden ver las competencias que deben de desarrollar los médicos, no las del dictamen, que son estas de la competencia profesional, sino unas propias de tuning. Son muy puntuales. Dicen, por ejemplo, que debes de saber sacar sangre, poner un suero, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo pueden ir revisando ustedes por su parte. Vamos a compartir información en Drive. Ya la mayoría de los grupos generó su carpeta en Drive. Hay que ligarla a mi correo de académicos. El medio de contacto de respuesta a corto plazo será el WhatsApp, el chat exclusivamente. No me escriban en privado porque luego termino con 20 personas escribiéndome en privado cuando pudiéramos platicarlo en el chat. La respuesta a mediano plazo será el correo electrónico. Si no es una urgencia, si es una duda un poquito más larga o algo, pues me pueden escribir un correo electrónico. Las carpetas de Drive, dentro de la carpeta general, deberá haber una carpeta para cada uno de ustedes. La carpeta debe tener sus apellidos primero y después sus nombres, de manera que, bueno, vayan a quedar ahí organizadas automáticamente. Ya más adelante les iré diciendo qué tenemos que ir añadiendo en cada una de nuestras carpetas. Por favor, seamos críticos con el uso del chat y los medios de contacto. Si pongo un aviso en el WhatsApp, no todos tienen que contestarme
gracias, gracias, enterado, enterado, o esto, ¿no? Porque esto simplemente nos va generando notificaciones y a veces el mensaje pues se queda, se pierde entre tantas mensajes, ¿sí? Está el anuncio y hay 30 mensajes hacia abajo y pues cuando el número 31 de la lista abre el mensaje y lo primero que va a ver pues van a ser todos los comentarios de los demás, ¿no? Y va a tener que buscar el mensaje original. Entonces, seamos muy críticos. No les estoy diciendo que no escriban en el chat. Les digo que analicen cuándo es necesario realmente responder, cuándo tienen que preguntar y de qué manera tienen que preguntar para hacer más eficiente esto. A mí me gusta mucho la eficiencia, me gusta que sean eficientes. Lo mismo para mis exámenes. Los exámenes yo los diseño en base a competencias. Entonces, cuando ustedes responden una pregunta, no me tienen que echar un choro de media página, porque si yo estoy preguntando si el gen se sobreexpresa o el gen se subexpresa, ustedes responden se sobreexpresa o responden se subexpresa y con eso me queda claro que saben o que no saben. No me tienen que echar el choro de media hora. Entonces, ese es un pequeño ejemplo. Ya más adelante, cuando vean mis exámenes, se darán cuenta que, bueno, me gusta que todo sea eficiente, que sea lo más rápido y adecuado. Entonces, hay varias cosas que debemos entender del WhatsApp. Primero, es mi número personal, entonces lo uso para más cosas. Otra es que tengo muchas actividades durante el día, entonces uno, no esperen una respuesta inmediata, porque tengo más cosas que hacer. Dos, difícilmente contesto los fines de semana. Yo sé que también ustedes tendrán dudas los fines de semana y que yo a lo mejor les mandaré cosas o les hablaré o les escribiré el fin de semana, pero no por ello espero yo tampoco que me contesten de manera inmediata. Tres, toda duda debe ir al chat, porque a veces la duda de uno es la duda de otros 10. Y cuando me contesto, o cuando me preguntan de manera personal, pues tengo 10 mensajes, los cuales tengo que contestar uno a uno, y pues eso no es eficiencia. Pues eficiente sería que pusieran su duda en el chat y que a través de esa duda, pues podamos tener a lo mejor una discusión para responder esta pregunta entre todos. 4. Solo manden mensajes de WhatsApp o de correo o de humo o de lo que quieran. Difícilmente contestaré una llamada, porque si no estoy en clase con ustedes, puede que esté en clase con otro grupo, puede que esté en una reunión, puede que esté en laboratorio de cultivo celular donde normalmente no meto mi celular, puede que esté en el laboratorio de diagnóstico COVID, puede que esté en alguna junta de algún comité, por ejemplo en el comité de trasplantes no meto yo el celular tampoco, porque no me gusta interrumpirlas. Debemos de ser críticos entonces con el uso de redes sociales. Por el momento solo me manejo con el WhatsApp y a través de nuestras conexiones directas sincrónicas que van a ser a través de Google Meet. ¿Por qué? Bueno, porque el WhatsApp es, digamos, pues un poquito fácil tenerlo ahí en la mano, en el celular. Facebook, pues es algo un poco más personal. No tengo una página de Facebook de profesor, ni de investigador, ni nada así. Porque, bueno, como sabrán, tengo muchas actividades, entonces no puedo estar atendiendo tantas plataformas. Tengo clases pregrabadas en YouTube y les estaré grabando algunas otras para que ustedes las puedan revisar. ¿Por qué esto? Bueno, ustedes normalmente tienen que leer un capítulo de un libro o un artículo científico o algo de información. Y después de que ustedes leen el tema, la siguiente clase yo veo el tema, lo discutimos, respondemos dudas, hacemos actividades y luego para la siguiente clase pues es algo parecido. Yo les digo cuál será el siguiente tema, lo leen y bla, bla, bla. Entonces, para no tener que estar conectados todo el tiempo, bueno, todas las 2 horas, porque a lo mejor es muy pesado para ustedes entre una y otra conexión, vamos a intentar ser un poco más eficientes. Van a leer el tema, haré yo explicaciones o clases pregrabadas, que sería pues lo que normalmente haría yo frente al grupo, la van a revisar y posteriormente en la conexión vamos a usarla exclusivamente para responder dudas, para analizar el tema, comentarios, todo lo que sea un poco más práctico. Normalmente esto funciona, me funcionó un poco el semestre pasado.
fuimos tan eficientes que a veces las conexiones duraban 1 hora o a veces un poco menos de 1 hora, cuando al inicio pues nos estábamos gastando las 2 horas, ¿no? Entonces, poco a poco, con el avance del semestre, pues iremos ajustando todo esto, porque bueno, no todos los grupos son iguales, no todos los grupos leen, por ejemplo, muy malo, porque bueno, si ustedes no están leyendo y ustedes no están revisando los temas, al momento de que nos conectamos, pues no saben ni qué onda, ¿no? Entonces, intentemos poner mucho de nuestra parte. Normalmente, aunque la clase sea presencial, pues mis alumnos tienen que leer bastantito. Ahora, no es el mismo nivel de exigencia en biología molecular básica que en biología molecular en la clínica. Si ustedes ya tomaron biología molecular básica conmigo, hagan de cuenta que están con otro profesor, porque vamos a cambiar no solamente la dinámica, sino la exigencia que debemos de llevar, ¿ok? Seamos participativos. A medida de lo posible, utilicemos la cámara. Cuando hagamos una conexión en Google Meet, yo voy a tener siempre activa mi cámara, pero es muy difícil, es muy pesado estar hablando frente a una pantalla, como en el momento ahorita que estoy grabando esta clase, sin ver a nadie del otro lado y sin escuchar nada, ¿sí? Entonces, procuren, si están en su casa, en su laptop o en su computadora de escritorio, en algún lugar que no les consuma tantos datos o incluso en el celular usando una Wi-Fi, activen su cámara frontal para poder estarnos viendo. Les voy a mandar yo también un cuestionario sobre dónde toman ustedes sus clases, porque la idea de una clase en línea es que ustedes pues, realmente entren en un ambiente educativo. Una clase en línea no se toma acostados en la cama, no se toma acostados en el sillón, ¿sí? Ustedes deben de cambiar ese chip de que están en su casa, de que están encerrados, de que si me dan ganas, pues voy al refri y agarro algo de comer, o ya estoy viendo pasar la mosca mientras dejé ahí la computadora hablando. Entonces, debemos de embebernos un poquito más. Mucho tiene que ver la actitud que nosotros tomamos hacia la clase con el resultado de aprovechamiento que vamos a tener. Desde el lugar donde nos sentamos, si hay mucho ruido, si no hay luz, si me levanté, me bañé y me cambié para mi clase, o si simplemente me descobijé y agarré el celular y sigo acostado. Todos estos detalles influyen en el aprovechamiento. Eh, hice un pequeño estudio yo con mis alumnos del semestre pasado. Tuve alrededor de 150 alumnos, apliqué estos cuestionarios, fui dándole seguimiento y pues los números no mienten. Las personas que dedican ese tiempo de la sesión en línea, se sientan, están atentos, acomodan su espacio, todas esas personas son las que alcanzaron las calificaciones más altas. Sí, yo sé que mucho tiene que ver con los hábitos de cada uno, pero pues bueno, vamos a intentar ajustarnos, ¿no? A esta realidad. Ahora, no quiero que el momento más activo de mis clases sea cuando se despiden y todos me dicen gracias, 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 adiós, adiós. O cuando pregunto, ¿se oye? Y sí, 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 sí se oye, sí se oye, sí se oye. Y volvemos a la eficiencia. Si pregunto si se oye y dos me contestan si se oye, yo doy por entendido que mi problema no es la conexión de aquí para allá. Que si ustedes no escuchan, pues a lo mejor el problema es de allá para acá. Entonces, ustedes tendrán que resolverlo. Yo no puedo resolver sus problemas de Wi-Fi o sus problemas de luz o de lo que sea. No se preocupen, las clases van a estar, las sesiones incluso en línea van a estar grabadas, van a estar en Drive y se las voy a estar compartiendo. De manera que pues su menor preocupación sea realmente esta. Su preocupación mayor tiene que ser estudiar. Estudiar como lo han hecho en las sesiones presenciales, estudiar como lo han hecho todos los semestres anteriores. Esta manera de, pues digo, de tener nuestras sesiones en línea sincrónicas al mismo tiempo, pues será ajustable. Ahí vamos viendo cómo nos desenvolvemos, ¿sí? No quiero que me pase como a Dora la exploradora. Entonces, por favor, a medida de lo posible, si yo pregunto algo, activan su micrófono y contestan sin miedo.
Durante la sesión, lo más recomendable es mantener el micrófono apagado y solamente activarlo pues en el momento en el cual ustedes vayan a participar. Recuerden que aún estando en línea, yo voy a estar tomando participaciones. La clase tiene una estructura. Tanto en mis sesiones presenciales como en mis sesiones en línea, la clase tiene estas tres fases. La primera es la fase previa, donde tenemos saludo, toma de asistencia, en este caso va a ser en el chat del grupo. Va a haber resolución de dudas de la sesión anterior, resolución de dudas generales. Si ustedes se conectan tarde y se pierden la fase 1, y yo ya estoy en la fase medular, que es la fase 2, cuando estoy revisando el tema principal, pero me empiezan a sacar dudas de la sesión anterior, discúlpenme, pero no estamos siendo eficientes. La eficiencia es estar a tiempo para poder aprovechar la sesión de manera correcta. Porque en la segunda fase yo voy a empezar a revisar el tema, vamos a discutir el tema y vamos a realizar actividades sobre el tema. Yo ahí ya no me puedo regresar a resolverles el tema anterior. Por último, hay una fase final donde vamos a resolver dudas de esa sesión particular, asignar tareas de seguimiento y la despedida. Obviamente, después de que nosotros tuvimos una sesión, incluso cuando leímos el tema antes, a lo mejor todo el capítulo, luego tuvimos nuestra clase presencial, luego en la fase final resolví dudas, a lo mejor a alguien todavía en su casa le surge una duda nueva. Entonces, en la siguiente clase, en la fase previa, ahí vamos a resolver esa duda. Hay quien tiene más dudas porque a lo mejor leyó algo nuevo o leyó algo diferente después de la clase. O después de leer o después de la clase, algo que creía que había entendido, pues realmente no lo entendió y le surge una duda. Entonces, las dudas son buenas. Las dudas nos indican que ustedes están de alguna manera empezando a comprender el tema. Una duda es, pues, cuando nosotros no entendemos algo muy particular, ¿sí? Una duda no es cuando yo les pregunto, ¿dudas? Y ustedes me responden, no, pues no entendí nada, porque bueno, no podemos simplemente no entender nada después de leer todo un capítulo y después de tener una sesión presencial. Habrá dudas particulares, pero no puede haber un no entendí nada, no entendí el tema o no entendí el capítulo, porque entonces estamos teniendo un problema de aprendizaje. Si ustedes lo tienen, pues simplemente hay que decírmelo y pues ya yo los derivaré con las personas adecuadas, porque bueno, yo no soy experto en ese tipo de situaciones. Habrá un cronograma de actividades, esto digo, no es el cronograma, es algo muy general, pero básicamente todas las materias tienen 3 bloques. En la mayoría solamente tenemos 2 exámenes. Por ahí, dependiendo de la necesidad, incorporaremos un tercer examen. A veces les va muy mal en el primero, muy mal en el segundo. Pues de ahí ya podremos ir viendo conforme avance este semestre. Lo que sí es que, bueno, en el primer bloque normalmente revisamos artículos, hacemos ejercicios prácticos y ustedes van presentándome lo que sería la primer parte de su proyecto final. No presentármela, no van a aparecer el grupo y hablar, sino que ya la deben de tener en su drive y yo estaré revisando. No doy una retroalimentación particular, no doy calificación previa. ¿Por qué? Porque este es un proceso creativo que vamos a ir modificando con cada uno de los bloques y poco a poco esa primer parte a lo mejor se va a ir modificando y se va a ir ajustando hasta al final tener un proyecto final pues bien hecho, ¿no? Entonces, además de que, como les decía, 150 alumnos, si yo me pongo a estar leyendo sus proyectos de arriba a abajo y estar escribiendo retroalimentaciones cada semana, pues ahí me van a hallar. Eso es lo único en lo que me voy a dedicar todo el semestre. Entonces, dudas generales o cosas que pudiéramos platicar entre todos, adelante. Dudas muy particulares, eh, a lo mejor podríamos irlas resolviendo un poco, pero definitivamente no una lectura de todo el trabajo final 3 veces antes de entregarse. El bloque 2 normalmente es cuando empleamos la revisión de casos clínicos porque ya tiene un poco más de bases. Ahí es donde incorporamos la investigación de campo.
y me presentan ustedes la segunda parte del proyecto final. Y en el bloque 3 seguimos con la revisión de casos clínicos, presentan ustedes los resultados de su proyecto final y entregan el documento del proyecto final. Y bueno, el extraordinario que incluye un examen de todos los temas revisados en el semestre. Obviamente en el extraordinario solo se presentan aquellos alumnos que no hayan acreditado de manera adecuada en ordinario. Tengo un canal de YouTube, es básicamente mi nombre. No sé ni cómo cambiarle el nombre, pero bueno, ese es mi canal de YouTube. Ahí voy a estar subiendo las sesiones. De cualquier manera, al chat les estaré mandando la liga de la sesión, pero como les mencionaba, a veces pues se va perdiendo ahí con lo que son los demás mensajes. Entonces les pediría que para tener una comunicación un poco más asertiva, entren y se suscriban a mi canal. Así cuando yo suba un video o los esté dando de alta, ustedes les llegue la notificación y puedan estarlos revisando. No, no es para ganar followers, no, no es para generar dinero. YouTube pide demasiados seguidores y demasiadas horas de reproducción de tus videos como para poder hacer un peso. Entonces, no, no es para generar dinero, es para ayudarlos a ustedes a tener el material ahí disponible. Y de manera que también puedan darle play y estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo las veces que sean necesarias. Sin necesidad de descargar los videos, sin necesidad de estar haciendo algo más complicado, ¿no? Ha sido una plataforma que nos ha servido bastante. Y bueno, creo que eso sería todo. El día de mañana nos vamos a estar conectando y vamos a estar platicando cara a cara, conocerlos así de manera rápida y hablar un poquito de la clase. Les voy a ir subiendo lo que son sus programas para que los puedan ir checando y posteriormente hablaremos de otros documentos como las rúbricas. De mi parte, pues por hoy es todo y buenas noches.